enzimas que preparan son 3 mililitros, que esos ya se los daban, en realidad no lo preparan. Lo que sí preparan, bien, con cuidado, son las mezclas con diferentes concentraciones de glucosa. Entonces, para eso les dan a ustedes 2 soluciones de glucosa, una con una concentración de 40 milimolar y otra que le llaman diluido, que es una concentración 4 milimolar. Entonces, lo primero que tienen que hacer, de acuerdo a al protocolo, es calcular la concentración que vamos a tener de glucosa en cada uno de los tubos. Ojo, consideren que el volumen final de cada uno de los tubos es 4 mililitros, porque es la mezcla de agua y de glucosa que van ustedes a añadir y el volumen de la solución de enzimas. Entonces, por ejemplo, el tubo número 8 no le añaden nada de agua, le añaden 1 mililitro de la solución de glucosa, que es 40 milimolar, y para iniciar la reacción van a añadir 3 mililitros de enzimas. En cuanto añaden las enzimas, inmediatamente en ese momento inicia la reacción. Entonces, para calcular la concentración de glucosa, pues necesitan, esperen, ya, se incorporaron 2 más. Para calcular la concentración final de glucosa, necesitan entonces considerar cuál es el volumen final. Entonces, todo lo van a hacer considerando que son diluciones. Entonces tienen ustedes, conocen ustedes el volumen que están añadiendo de la solución de glucosa y conocen el volumen final. Entonces, dado que ya tienen también la concentración inicial, lo único que tienen que hacer es calcular la concentración final que van a tener de glucosa. Entonces, esa parte sale simplemente por diluciones. La reacción que ustedes van a observar es la que está aquí indicada. Entonces, la glucosa oxidasa va a utilizar como sustrato a la glucosa. Y esa glucosa oxidasa tiene como cofactor FAD. Así que esta enzima va a oxidar a la glucosa, lo convierte en gluconolactona y la glucosa oxidasa, al quitarle los electrones a la glucosa, reduce a su coenzima, el FAD, entonces queda como FADH. Y ahora la enzima está lista para la segunda fase. La segunda fase es ahora la reducción del oxígeno. ¿Quién le va a dar los electrones? El FADH. Entonces el FADH ahora le da los electrones al oxígeno y lo convierte en peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno va a reaccionar espontáneamente con ortodianicidina. La ortodianicidina es un cromógeno. Entonces, cuando reacciona con el peróxido de hidrógeno, cambia de color. Entonces, la reacción es bastante, no espectacular, pero sí es muy evidente. Cuando hay formación de peróxido de hidrógeno, inmediatamente los tubos empiezan a colorearse. Es un color cafecito. Y ese color café es más intenso mientras más peróxido de hidrógeno se tomar. Entonces, ustedes, en principio, lo que tenían que hacer era preparar los tubos con diferentes concentraciones de glucosa, y ya que tuvieran los 8 tubos, entonces ahora sí, con reloj en mano, iban a estar añadiendo la solución de enzimas. Mezclaban bien y a esperar. Entonces, el procedimiento era básicamente añadir la enzima y de preferencia esperar 30 segundos entre cada tubo. En realidad es simplemente para que al final de la reacción, cuando nosotros
detengamos la reacción, tengamos tiempo para que exactamente a los 30 segundos se pueda detener. ¿Con qué se va a detener? Con ácido clorhídrico. Entonces lo único que se hace es añadir 3 gotitas de ácido clorhídrico y eso mata la enzima. Acuérdense que hace un cambio muy drástico en el pH y desnaturaliza la enzima. Y esa era la manera de detenerla. El tiempo de incubación, la verdad es que en cada año dan un tiempo de incubación diferente. A veces son 15 minutos, a veces son 20. En realidad eso depende de la actividad de la enzima. Entonces, de lote a lote va cambiando la actividad. Entonces, siempre iban buscando el tiempo óptimo para que ustedes pudieran ver la reacción. Entonces, esta iba a ser una serie de tubitos con la actividad normal de la enzima, sin inhibidor. Y después iban a hacer otro experimento adicional en donde iban a añadir como inhibidor ácida de sodio. La ácida de sodio es un inhibidor irreversible de la glucosa oxidasa. Así que lo que iban a hacer era incubar la solución de enzimas por 20 minutos con 0.5 mililitros del inhibidor. Mezclaban bien y esperaban. Ajá. Y ya que tuvieran la enzima inhibida, entonces iban a repetir el experimento, pero ahora añadiendo 3 mililitros de enzima ya inhibida e iban a ver la actividad. El que esté inhibida no quiere decir que estaba totalmente inactiva. Se añadió una cantidad de inhibidor que solo baje la actividad, pero nada más. Entonces, una vez que ustedes tuvieran los datos con inhibidor y sin inhibidor, los iban a procesar. Entonces, déjenme ahora ver la tabla de resultados, porque ya se las habían dado. Debe ser esta. Ajá. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es indicarme cuál es la concentración de glucosa en cada uno de los tubos. Acuérdense que el volumen final de la mezcla van a ser siempre 4 mililitros. Entonces, aquí ya les muestran ustedes los valores de la velocidad de la reacción medido, dice unidades CLET. En realidad lo que hacen es, una vez que se forma el cromógeno, se mide la cantidad de luz que absorbe el cromógeno. Entonces tienen un medidor de absorbancia y esa absorción de luz se traduce en estas unidades CLET. Entonces, a mayor cantidad de unidades CLET quiere decir que se formó más cromógeno. Entonces, por ejemplo, el máximo es aquí 200. Y después pueden ver que si hay menos concentración de glucosa, pues hay menos formación de cromógeno. De hecho, si no hay glucosa, quiere decir que entonces no se forma cromógeno. Entonces, este está ajustado exactamente para considerarlo como cero. Y de ahí, entonces, se midieron todos los demás tubos. Entonces, pueden ver la actividad de las enzimas sin inhibidor, que es la primera columna, y después la actividad de las enzimas con inhibidor. Entonces, el tiempo de incubación, aquí pusieron que fueron 20 minutos. La verdad es que eso lo miden experimentalmente. A veces es un poquito más, a veces un poquito menos. Aquí, por dar un tiempo, fueron 20 minutos. ¿Qué van a hacer con estos datos? Me van a construir una gráfica de velocidad de la reacción medida en unidades CLET contra la concentración de glucosa. No van a graficar contra número de tubo, no tiene que ser la concentración de glucosa, porque de otra manera no van a obtener la curva clásica de Michaelis-Menten, que es una hipérbola. Entonces, esa hipérbola la van a obtener graficando estos datos. Una vez que tengan esa primera gráfica, van a hacer los regráficos. Entonces, me van a construir una tabla donde me van a poner
concentración de glucosa y la velocidad de la reacción. Y después van a añadir columnas. En esas columnas van a poner el inverso de la concentración de sustrato. Ojo, van a poder calcular el inverso de la concentración de sustrato para todos los tubos, excepto el 1. En el 1 no lo van a poder hacer porque la concentración de sustrato es 0. Si sacan el inverso sería 1 entre 0 y van a obtener error. Entonces es el único dato que no van a tener inverso. Y con los inversos de la velocidad, pues es exactamente lo mismo. El tubo número 1 no pueden sacar los inversos de la velocidad, pero para los otros sí. A ver, para los regráficos, si lo saben hacer en computadora, perfecto, me lo incluye. Pero lo que va a ser obligatorio que sí lo hagan es un regráfico en papel. Entonces ustedes me tienen que demostrar que saben graficar. Entonces, de hecho, si ustedes quieren mostrarme antes las gráficas para que verifiquemos que está bien, adelante. Me las envían y yo les digo si están bien o hay que corregir. Entonces, ya que la tengan en papel, entonces le sacan una foto o lo escanean como quieran y me lo incluyen. Esa es la parte medular de su reporte. Una vez que tengan ese regráfico, déjenme compartir el pizarrón para dar una idea de qué van a hacer. Compartir pizarrón. Van a tener ahora una gráfica en donde van a graficar el inverso de la velocidad, 1 sobre velocidad, contra el inverso de la concentración de sustrato. En realidad van a tener una serie de puntitos más o menos así. Digamos, este es uno, este es otro, este es otro. Con una regla de plástico, ustedes van a colocarla de manera que pase lo más cerca posible de todos los puntos. No van a lograr que pase sobre todos los puntos exactamente, porque finalmente siempre hay un poquito de error. Pero una vez que la tengan más o menos cerca de todos los puntos, van a trazar una recta y la van a prolongar hasta que atraviese ambos ejes. De tal manera que ustedes puedan medir dónde está atravesando aquí y dónde está atravesando acá. Acuérdense que este intercepto equivale al inverso de la Vmax. Y este otro intercepto de aquí es el intercepto negativo de la Km. Entonces es importante que ustedes prolonguen la recta hasta que atraviese los dos ejes. Con el inhibidor, lo más probable es que obtengan puntitos en donde los inversos estén por arriba y cuando tracen la gráfica, dependiendo del tipo de inhibidor, es que va a pasar con la Vmax y la Km. Entonces van igual a trazar una recta y me van a decir qué pasa con los inversos de la Vmax y de la Km. Dependiendo de lo que pase, entonces ustedes podrán concluir si es un inhibidor de tipo competitivo o no competitivo. Y si está alterando la Vmax o está alterando la Km, o inclusive pudiera estar alterando los dos. Eso es lo que ustedes me tienen que sacar en las conclusiones. Entonces es importante que lo vayan viendo.
Tienen además dos actividades adicionales, esas me las incluyen también, pero a mí me interesa sobre todo las gráficas y su conclusión, de qué tipo de inhibidores. Igual me van a incluir una pequeña introducción, 1 o 2 páginas cuando mucho, no más, solamente para que pongan en contexto qué son las enzimas y cuál sería la importancia desde el punto de vista médico. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí, Ok, doctor. perfecto. Esa me la podrán dar en una semana, yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Entonces, el próximo viernes me la entregan. Ok, Sí, igual doctor. por equipos. Sale pues. Entonces, ahora sí, ¿qué vimos la clase anterior?